Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Vayamos a la palabra del eterno Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 y hemos estado hablando acerca de un tema que tiene que ver con el juicio de Dios, ¿sí? La ira de Dios, el día del Señor, que es un tema que nos atañe a todos, ¿sí? Y dice allí en Efesios el capítulo 5, que hemos venido trabajando ya por varios días. Dice, leámoslo desde el versículo 1, aunque ahí no vamos a estar parando para entender esa palabra, porque ya eso lo hemos desarrollado. Sin embargo, quiero que lo leamos. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitadores de quién? De Dios, no del mundo, sino ¿de quién? De Dios. Y anden en amor, como también Cristo ¿qué? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero toda fornicación e inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿Cómo nos conviene? ¿Cómo conviene a qué? A santos. Mire, nosotros somos ¿qué? Santos. Se es santo estando ¿qué? En vida. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, truanerías o fechorías, ¿no? Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo nosotros debemos vivir más bien? ¿Haciendo qué? Acciones de gracias. ¿Cómo debemos vivir los creyentes? ¿Haciendo qué? Teniendo acciones de gracia, ¿no? Por eso se llama acción. Una acción es algo que ¿qué? Que se hace, ¿no? Una acción es algo que se hace. Porque sepan esto, que ningún fornicario, o que viva en la inmundicia, o avaro, o idólatra, tendrá por herencia el reino de Cristo y de Dios. O sea, todos los que practican estas cosas no tendrán herencia. ¿En dónde? En el reino del Mesías y del Padre Celestial, ¿no? Recuerda que Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿no? Yeshua, el Hijo de nuestro Padre eterno Yahweh. Y dice acá versículo 6, nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Mire, estamos viendo, ¿no? ¿Por qué vendrá la ira de Dios? Pues vendrá como resultado de la práctica de todas esas acciones indebidas que llevan la maldición, a la maldición al ser humano, que son parte de esa gran maldición que vivimos en nuestra sociedad. Vivir en medio de gente avara, ¿sí? De gente que solamente vive por avaricia, quieren las cosas para sí mismos, el poder, el dinero, y no les importan los demás. Eso crea maldición, y dice que por eso Dios desatará, ¿no? su ira. Y yo quiero sí decirles algo, en mi convencimiento, ninguna paz que firme ningún hombre será suficiente, porque la paz verdadera es la que proviene del eterno Dios para aquellos que viven en su voluntad. Por eso Yeshua dijo, mi paz les doy, mi paz les dejo. Mi paz no es como el mundo la da. Entonces ya él ahí nos está advirtiendo que ninguna paz hecha
fraguada por los hombres es suficiente, que la verdadera paz es la que viene ¿de quién? De Dios. Pero cuando el hombre se somete a su voluntad a través de la gracia del Mesías, por eso él dice, la paz que yo les doy no es como la da el mundo. Y vuelvo y digo, no por eso estoy en contra de los procesos que puedan hacerse de paz, pero no por eso vamos a ganar la paz. Amén. Y bienvenidos los procesos, ¿sí? Con cada uno de estos actores que traen o generan violencia en nuestra patria, ¿sí? Lamentablemente, con los actores con los que se está queriendo firmar la paz, pues sí, ellos han hecho violencia en Colombia, pero no representan más del 5% de lo que genera violencia en Colombia. Entonces sabremos, si se firma la paz con ellos, habremos superado el 5%. ¿Y el otro 95% qué? Es decir, que nos faltan tremendamente mucho por hacer. Entonces, si usted piensa que por eso ya va a venir la paz y que Colombia todo esto va a ser color de rosa, pues vamos a tener de pronto un actor menos. Pero si no se hace una paz correcta, el problema se puede volver peor, ¿sí? Entonces, de una vez, para que entendamos desde la óptica de lo que es el entendimiento de Dios. Y dice acá que por estas cosas, ese tipo de necedades, de vivir deshonestamente, de vivir haciendo fechorías, truanerías, ¿sí? De vivir en fornicación, en inmundicia, en avaricia, en idolatría, por ese tipo de cosas es que se desatará ¿qué? La ira de Dios, ira que no ha sido desatada, será desatada. Hasta el día de hoy los seres humanos solamente conocemos el amor de Dios. Y sigue diciendo, por lo tanto, dice el versículo 7, no se hagan ¿qué? Partícipes. No sean partícipes juntamente con ellos. Usted no debe participar de ese tipo de cosas. De la deshonestidad, usted no debe participar. Si a usted le invitan a ser deshonesto, no. Y para ser deshonestos, eso a cada rato se nos van a presentar situaciones, ¿sí? Situaciones en su trabajo, en su casa, con su familia, en donde sea. Se le van a presentar en su colegio, en su universidad. Cuando una persona hace trampa en una evaluación, ¿sí? Ahí está siendo deshonesto. Ahí está siendo deshonesto. Yo eso siempre sí lo tuve muy claro. Y en mi vida, se los puedo decir, de verdad, le digo esto como testimonio. En mi vida yo hice un chancuco, como llamamos, ¿no? Una trampa. Prefería perder el examen, ¿sí? Lo prefería perder antes que hacer una trampa, antes que hacer algo de esto, ¿sí? Y de verdad, y eso me costó a mí que un compañero se viniera contra mí. Recuerdo que yo estaba en el colegio y yo estaba resolviendo ahí mi examen, lo había resuelto y lo estaba revisando, ¿no? Que había quedado bien, lo estaba revisando y yo estaba feliz, yo no. Cuando de repente, de manera atrevida, un compañero mío cogió, me quitó el examen y yo era así, yo era temblando, yo, Señor, ahora el profesor va a pensar que, y empezó ahí a copiar, pero yo no me pude quedar con eso. Yo me tocó luego, después del examen, fui a donde el profesor y le dije, profe, fulano de tal hizo esto y me copió así, así, así. Por lo tanto, profe, yo quiero advertirle que así, si usted ve el examen igual o lo mismo y todo eso, hasta si tuvo un error y él copia el mismo error, entonces usted, si quiere, evalúenos a los dos allí en el tablero. Y fui, y obviamente el profesor llamó a este compañero y le puso 0 y me volví amiguísimo de él. Dios mío. No, yo no tengo por qué estar haciendo trampa, ¿sí? ¿De qué le sirve pasar los exámenes con trampa? Cosas tan sencillas como esa, ¿sí? Hacer trampa en un examen, una cosa de esta, no. Entonces, cosas tan sencillas. Ahora hacemos trampa. Por ejemplo, yo veo que, no sé si todavía Facebook tenga eso, ¿no? De que solamente mayores de 13 años
pueden abrir su cuenta de Facebook, no sé, creo que todavía lo tiene. Y nosotros les ayudamos a abrir las cuentas a nuestros hijos, ¿no? Tienen 10 años. Mami, entonces claro, cuando le pide la fecha y la fecha ve que está por debajo de los 13, no le permite abrir. Entonces, ¿qué hacen los papás? No, póngale tal fecha. Entonces, están induciendo al niño a que ponga un dato engañoso. Y eso ahí no se nota mucho, no. Pero cuando ese niño crezca y si llega a ser una persona influyente, a estar en un cargo alto, a llegar a una alcaldía, a una presidencia y todo eso, pues eso es lo que tendrá, y eso mismo será lo que hará, esa deshonestidad. ¿Sí? Allá. Somos deshonestos cuando robamos parabólica. Sí. Sí, de verdad. Sí, me conecto. Somos deshonestos cuando hacemos conexiones fraudulentas a la electricidad. Hace un tiempo atrás leía yo una columna en la que se evidencia, eso fue para el 2012. En el año 2012 se reportó una pérdida de más de 200.000 millones de pesos por robos o por conexiones fraudulentas a la electricidad. Más de 200.000 millones de pesos. Cuando uno actúa con la convicción de hacer las cosas rectamente, honestamente, el Señor nunca permitirá que tú quedes en vergüenza. Amén. Y yo sé que vivir en un mundo como el que vivimos, hablar de honestidad es algo tremendo, y vivir en ella parece cosa de tontos. Este sí es mucho tonto. ¿Cómo deja ir la oportunidad? Eso no es ninguna oportunidad para un hijo de Dios. Cuando viene de manera fraudulenta, deshonesta, eso no es una oportunidad. Eso sencillamente es una falta que lo podrá llevar a uno a la condenación. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos o no estamos? Entonces estamos llamados a vivir ¿qué? Honestamente. ¿Sí? Honestamente. Y dice acá, no sean pues partícipes de ellos. Versículo 8. Porque en un tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Por lo tanto, anden como hijos de luz. Y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿En qué consiste el fruto de la luz? En bondad, justicia y verdad. Y eso lo vimos, ¿se acuerda? Que enseñé que era la bondad, la justicia y la verdad. Y dice el versículo 10, poniendo a prueba, ¿sí?, ¿qué es lo que agrada al Señor? Versículo 10 allí, ¿sí? Comprobando, ¿sí? Probando, sometiendo, distinguiendo. La palabra que aparece allí en griego, la palabra que fue traducida, que es la palabra dokimazo, ¿sí? En griego, que significa saber distinguir, examinar. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A examinar las cosas, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el problema es que el mundo, la gente sin Dios no hace este proceso, no lo hace. Y por eso la Biblia dice que la gente del común a las cosas buenas llaman malas y a lo malo llama bueno. Y por eso es que vivimos como vivimos. Y por eso el sistema que tenemos tan terrible es la debacle. Y sufrimos porque claro, al vivir en un sistema de esto, porque vivimos en ese sistema, ¿sufrimos o no sufrimos? Sí, sufrimos. Sufrimos. Como hijos de Dios estamos llamados a examinar. Antes de dar un paso, usted tiene que hacer un ejercicio de examinar si realmente lo que va a hacer es correcto delante de Dios o no. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a examinarlo todo. Y así como decía el apóstol Pablo, examínenlo todo y retengan ¿qué? Lo bueno, y desechen ¿qué? Lo malo. Claro, al usted hacer una examinación,
una distinción. Al tener usted el discernimiento de Dios, al tener el Espíritu de Dios en su vida, usted va a poder hacer una mayor examinación o una mayor distinción de las cosas. Para usted no va a ser lo mismo 8 que 80. Usted va a ver la diferencia. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, llenos de la gracia de Dios, para poder hacer ese ejercicio continuamente. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todo momento, porque nuestra vida es de elecciones continuas, de elecciones, de estar eligiendo. Y la palabra nos enseña entonces que nosotros, al vivir en la bondad, en la justicia y la verdad, recuerden que la bondad, rápidamente, la bondad es el acto de hacer ¿qué? Lo bueno. La justicia es el acto de hacer ¿qué? Lo recto. Y la verdad es el acto de vivir en ¿qué? En lo verdadero, en lo veraz. Por lo tanto, nosotros, al vivir en la bondad, en la justicia y la verdad, podemos discernir, podemos comprobar, podemos distinguir, diferenciar qué es lo que le agrada al Señor. Y al distinguir qué es lo que le agrada al Señor, automáticamente estamos ¿qué? Distinguiendo entre lo que no le agrada a Él. Pero cuando no vivimos bajo esta perspectiva que nos enseña la palabra de Dios, sencillamente vamos a vivir en un punto intermedio, en donde no diferenciamos entre lo bueno y lo malo y mezclamos constantemente. Y estamos haciendo mezcla de lo bueno y de lo malo, de lo bueno y lo malo. Metemos dentro de la misma cesta las cosas buenas y las malas. Y créanme, las buenas terminan contaminándose. Se terminan contaminando, ¿o no? ¿Sí? Porque es más fácil, ¿sí?, que se termine contaminando a que las malas se vuelvan buenas. Sí, es más fácil. Porque eso es el resultado de la naturaleza caída del sistema en el que vivimos. La naturaleza caída del ser humano. Que todo tiende a ir a la corrupción, todo es así, todo tiende a corromperse. Ese es el sistema, esa es la mayor evidencia incluso en contra de la evolución. Que todos los sistemas tienden a ir hacia ¿qué? ¿Sí? A degradarse. Usted apile un grupo de bolitas dentro de una cajita y luego muévalas e intente que ellas vuelvan otra vez a estar apiladas. Antes cada vez se van a ¿qué? A esparcir, más desorden, más caos. La evolución nos lleva hacia un orden, pero se muestra es que todo tiende a degradarse. Nuestro cuerpo, deje usted una habitación sin hacerle mantenimiento, cuando llegue después de 10 años ya está en el piso. Todo tiende a degradarse. Entonces, esa es la naturaleza de nuestro cosmos. Porque hay una naturaleza caída que un día será revestida de la gloria de Dios. Y nosotros seremos revestidos de la gloria de Dios. Pero ¿quiénes seremos revestidos de la gloria de Dios? Aquellos que viven en toda bondad, justicia y verdad. El Hijo de Dios está llamado entonces a vivir así, un verdadero Hijo de Dios, porque solamente de esa forma podrá comprobar, podrá hacer el ejercicio de razonamiento, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Podrá aprobar y desaprobar. Podrá decir esto es bueno, esto es malo. Podrá juzgar de manera recta. ¿Pero por qué la gente se inclina por lo malo? Así como se inclina por lo bueno, sin distinción. Sencillamente porque en su vida no hay el fruto de la luz, que es bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto de la luz? Bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto que usted debe dar? Bondad, justicia y verdad. ¿Usted está viviendo en bondad, justicia y verdad? Si no lo está haciendo, hoy es el tiempo para que lo empiece a hacer en nombre del Señor. Amén. Y eso es lo que nos debe distinguir verdaderamente. Ese es el fruto evidente.
de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz. Si una persona dice ser hijo de Dios, dice ser creyente en el Evangelio y no vive de acuerdo a esto, es porque aún no ha dado realmente su vida a que el eterno Dios haga ese trabajo en él. Todavía le falta. Y dice acá, comprobando así lo que es agradable. ¿Lo que es qué? Agradable, completamente agradable. ¿A quién? Al Señor. Y no participen, no se hagan partícipes, ¿sí? No se hagan compañeros de, copartícipes de las obras infructuosas. Algo infructuoso es algo que no da ¿qué? Fruto, que no tiene fruto. El agricultor experimentado, cuando siembra la semilla y luego nace y se reproduce, ¿no?, esa semilla, y observa que ese árbol que ha nacido ahí no da ningún fruto, ¿qué hace? Lo corta de raíz, porque está ocupando un espacio que debería ocupar algo que esté echando raíz, algo que esté echando ¿qué? Frutos. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con la parábola del Señor, con la higuera. Aunque esa parábola tiene una connotación bastante profunda, ¿no? Hablando de la higuera que era Israel y todo esto, yo he explicado eso. Pero mire que la Biblia dice que él fue a conseguir fruto, ¿no?, de la higuera. Y aunque no era tiempo de fruto, dice la Biblia, no era tiempo de higos, dice. Fue a una higuera a coger higos, y aunque no era tiempo de higos. Y alguien dirá, pero es que justo fue a coger higos cuando no había. Dice que la maldijo. Porque dice la Biblia que aunque no era tiempo de higos, el Señor fue a ver si tenía ¿qué? Algo. Y recuerde que los higos, las higueras, antes de dar su fruto, los higos produce como un algodoncito blanquito que es conocido como tax, que se vende aún en los mercados del oriente. ¿Sí? El tax. Entonces lo que el Señor fue a buscar no fueron los higos, porque obviamente no era tiempo de ¿qué? De higos, pero sí debía tener tax. Y cuando la higuera da esos tax, ¿cierto? Cuando los da esto, es evidente que esa higuera ¿qué? Va a dar higos. Pero si no tiene esos tax, ¿qué sucede? Es porque la higuera no va a dar ningún fruto, ningún higo. Entonces el Señor fue a ver si había algo que mostrara que evidentemente esta higuera iba a dar ¿qué? Frutos, iba a dar higos. Pero cuando fue, solamente había ¿qué? Ramas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Dice la Biblia que maldijo la higuera. No es que el Señor la trajera contra la higuera, pues. Tenía un problema con la higuera o venía con un problema bien tremendo él y desató su furia contra la higuera. No, es dando una enseñanza. De hecho, al otro día dice que los discípulos pasaron por ahí con el Señor y Pedro le dijo: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Claro, porque tiene que dar frutos. Tiene que haber frutos. Y nosotros estamos llamados a dar ¿qué? Frutos. Y dice la Biblia entonces que no participemos de aquellas obras que nos ha dicho el apóstol. Porque participar de esas obras de hijos de desobediencia nos hace ¿qué? Infructuosos. Nos vuelve árboles que solamente damos hojas, nada más. Solo hojas. Pero en nosotros tiene que haber ¿qué? Fruto. Entonces dice la palabra acá que nosotros tenemos que vivir en el Señor para dar fruto, el fruto de Él, y no hacernos partícipes de las obras infructuosas, esas obras que no dan ningún tipo de fruto. Y lo que no da fruto tiende a secarse, a morir, a ser desarraigado. Y no esperemos a que usted y yo seamos desarraigados, más bien esperemos ser afirmados por el Señor, dando el fruto de un hijo de Dios en toda bondad, justicia y verdad. Amén. A eso estamos llamados. Eso es el Evangelio. El Evangelio es eso.
Personas que viven en bondad, en justicia y en verdad, independientemente del sistema, independientemente si a él le hacen o no le hacen bondad, justicia y verdad. Mi bondad, mi justicia y mi verdad no depende del sistema, depende del Espíritu de Dios en mi vida. Por eso el Señor decía: y todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, eso mismo hagan. Mire que Él no dijo hagan para que les hagan. Él no dijo eso. Él que dijo: hagan lo que a ustedes les gustaría que les hicieran. Por lo tanto, así como a usted le gustaría que lo trataran, empiece usted a tratar a los demás. Así como a usted le gustaría que la gente fuera con usted, hágalo así exactamente con los demás. Así los demás hagan o no hagan. Entonces, si a mí me gusta que me respeten, yo empiezo a dar respeto, independientemente si el otro me lo está dando o no. Pero es que mi actuar no depende de los demás. Mi actuar no debe ser una respuesta a los demás. Mi actuar es la respuesta evidente de que en mí está el Espíritu de Dios. Ame sin esperar a que otro le ame. Que otro le maldijo, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué hace un hijo de luz? Que vive en bondad, justicia y amor. ¿Qué hace? Bendice. Amén. Bendice. Ay, pero esto es muy difícil, pastor. Sí, ¿quién le dijo que esto era fácil? Yo nunca he dicho que esto es fácil. En la Biblia no dice que esto es fácil. De hecho, la Biblia dice que esto es para valientes y esforzados, y que son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. Ay, pero si la condición es esa, entonces es muy difícil. Así mismo le dijeron al Señor: no, Señor, pero si la condición es esa, uy, no, esto es muy difícil, dura es la palabra. Y el Señor le dijo: bueno, el que no quiera, ¿qué hizo el Señor? El que no quiera, bien pueda, ahí está la puerta. Así fue el Señor. Ahora no estoy diciendo yo para que se vaya, no estoy diciendo ahí está la puerta. Pero el Señor fue así. Sí, porque cuando uno habla así de esa manera, lo primero que le dicen a uno: ¿dónde está el amor de ese pastor? Mire eso como habla de fuerte. Pues dígaselo al Señor, que él fue el que dijo eso. Sí. Un día el Señor le dijo a sus discípulos, porque dice que la gente toda se había ido, habían dejado de seguir al Señor, ¿sí? Y el Señor, al ver la actitud de las multitudes después de haber sido alimentada, porque la multitud por lo general es desagradecida, ¿sí? Y solamente seguían al Señor, dice que por la conveniencia de ¿qué? Del pan, del alimento, porque les había alimentado. Entonces cuando el Señor ya empezó a demandarles, ahí sí ya no fue tan rico el pan que habían comido, ahí sí ya se volvió pan de amargura, pan de aflicción. Y dice que empezaron a irse, se fueron. Entonces, estando ahí los discípulos, Él le dijo: ¿y ustedes qué? Si quieren ir, para antier es tarde. ¿Y qué responde Pedro? Pero Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo en ti está la vida eterna. Tu palabra es vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Y ese es el convencimiento de un hijo de Dios, que en Él está la vida eterna, y que vivir en Él es vivir en la vida eterna, y que mi vida no depende de las circunstancias y de las situaciones, sino que depende de la palabra eterna de Dios. Y por eso sus discípulos le siguieron fielmente. Amén. Es difícil a veces esto. Así tenemos que vivir nosotros. Y eso es algo continuo en nuestra vida, y que debe reflejarse en nuestra casa. Se debe reflejar con mi esposa o con mi pareja, pues en el caso de la esposa y el esposo, con mis hijos. Se debe reflejar con mi familia, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, con mis vecinos, con mis compañeros, con mis amigos.
en todo momento, sea en lo que sea el lugar donde sea. No hay condicionamientos para esto. Es en todo momento. Por eso dice que el fruto evidente de la luz es en todo bondad, justicia y amor. En todo. No por momentos, no por instantes. ¿Es en qué? En todo. ¿En qué es? ¿En qué? En todo es bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es en todo bondad, justicia y verdad. ¿Es en qué? En todo. Amén. Amén, iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces dice acá, no participen en ellas, en esas obras infructuosas, que son obras ¿de qué? De las tinieblas, de oscuridad. Cuando yo participo en eso, entonces lo que hago es apagar ¿qué? Mi luz. Si yo estoy viviendo en todo bondad, justicia y verdad, en toda mi vida bondad, justicia y verdad, pero empiezo a menguar en esto, pues mi luz se va a ir apagando hasta que termina apagada. ¿Y termino en qué? En oscuridad. Y cuando una persona anda en oscuridad, anda temerosa, anda a tientas, ¿no? Ahí, tropezándose con todo. Queda como si estuviera ¿qué? Ciego. Y por lo tanto podrá irse al hueco, porque la Biblia dice que un ciego cuando guía a otro ciego termina ¿en dónde? En el hueco, en el hoyo. Entonces es fácil caer, es fácil lastimarse. Cuando usted se levanta en medio de la oscuridad que no ve absolutamente nada, le toca que empezar a tocar allí a tientas. Se termina golpeando, se termina tropezando. Ese es el problema de vivir en la oscuridad. Y cuando nosotros no vivimos de acuerdo al fruto evidente de una persona que está en la luz, pues necesariamente vamos a vivir de manera infructuosa y vamos a terminar siendo oscuridad, tinieblas. Y nosotros no estamos llamados a vivir en tinieblas, sino ¿en qué? En la luz, porque usted es un hijo de luz, amén. Pero que esa luz que usted da se evidencia. Entonces, ¿cómo se evidencia la luz en nosotros? En la bondad, justicia y verdad. Esa es la luz. ¿Cómo alumbramos nosotros? En bondad, justicia y verdad. ¿Cómo alumbramos? No se puede olvidar de eso, mi amado, porque esa es su vida. Así debe ser su comportamiento, su actuar. Porque si usted no actúa así o yo no actúo así, estamos siendo hipócritas. Un hipócrita es un actor. Sencillamente, la Biblia dice que uno no debe actuar con fingimiento. La palabra hipócrita es aquel que finge. De hecho, la palabra griega para actor, literalmente actor, hipócrita, ¿no? Actor en griego. El que finge. Sí, claro. Entonces, finjo actuar en luz, bondad, justicia, verdad. Yo finjo, ¿sí? Pero es un fingimiento y eso tarde o temprano se me cae ¿qué? La máscara. Porque esa era la forma de actuar en la antigüedad. Se cubrían los rostros con una máscara, la sostenían, ¿no? Y salían allí, ¿no? Y allí actuaban, ¿sí? Y por lo general los que actuaban allí, estas personas, ¿sí? Salían ahí con esas máscaras, allí sosteniéndolas. Pero llega un momento en donde ya ellos dejan de ser y tienen que quitar esa máscara. Esa máscara en algún momento se cae. Y si una persona está actuando, puede actuar por cierto tiempo como hijo de luz. Pero evidentemente en algún momento se le caerá la máscara. Entonces, nosotros estamos llamados a actuar como hijos de luz. Y mira lo que dice acá, ¿sí? Obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, por el contrario, ¿qué debemos hacer? Refutarlas.
reprenderlas. Tenemos que refutar, reprender, ¿sí? Quitar. Nosotros estamos llamados a esa verdad en el Señor, ¿sí? A convencer, a mostrar la falta, a mostrar el error. Sí, un hijo de Dios está llamado a eso. Y es algo complicado. Pero yo estoy llamado a eso. Yo no me puedo dejar convencer por las cosas de las tinieblas. Yo estoy llamado a combatirlas, a refutarlas, ¿sí? A reprenderlas en el nombre del Señor allí. Y lo hago bajo ese convencimiento que tengo. Por lo tanto, yo soy un hijo de luz. Y yo no puedo permitir que en mí venga a actuar ninguna tiniebla. Y yo debo ¿qué? Repelerla. Debo enfrentarla. Debo sacudirme. Debo refutarla. Debo enfrentarla. Amén. Eso es lo que se nos manda. Por el contrario, tenemos que enfrentar las obras de las tinieblas. Y no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está plagado de tinieblas. No es fácil. Ahí usted tiene que tomar su antorcha y empezar allí, ¿sí? En el nombre del Señor, a refutarlas. ¿Y cómo las va a refutar usted? ¿Dándole en la cara al otro? No. ¿Cómo las va a refutar? ¿Cómo se refuta? Viviendo yo en bondad, justicia y verdad. ¿Cómo se refuta? Así. ¿Cómo se reprenden las obras de las tinieblas? Viviendo una vida en bondad, justicia y verdad. Así se refuta. Así se reprende. No es que usted ponga, ahora reprendo todas las tinieblas. No. No, pues si fuera así de sencillo, pues simplemente debería decir, reprendo todas las tinieblas y ya, queda la luz. A veces somos tan facilistas y caemos en eso. Y algunos, yo digo, bueno, se la pasan reprendiendo. ¿Y hasta cuándo hay que, si ya reprendieron a todos los demás, que ellos vuelven y se salen o qué? O vuelven y se sueltan, los amarran, se sueltan, vuelven y los amarran y vuelven y se sueltan. Al fin, ¿cómo es esto? No, hay una influencia demoníaca, dice la Biblia. Hay una influencia espiritual maligna. Y es la realidad. Y dice que para eso están puestos Satanás y sus ¿qué? Sus ángeles. Y ellos están en esa actividad demoníaca. Y yo reprendo, no diciendo te reprendo, sino que yo refuto, yo resisto. Es viviendo una vida ¿qué? Íntegra, llena de ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Así es que yo reprendo las obras de las tinieblas. ¿Cómo se reprenden las obras de las tinieblas? Viviendo una vida en bondad, justicia y verdad, llena de la luz de Dios. Así se reprenden las obras de las tinieblas. Entonces, dice la palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿en qué? A escondidas. Claro, por lo general cuando se fragua un plan malo, ¿se hace qué? A escondidas, allá en lo secreto, ¿no? Allí en lo secreto, ¿sí? Por lo general siempre esa es la actitud. Y así era en la antigüedad, ¿no? Esperaban a la noche para reunirse, cuando se supone que todo el mundo estaba dormido. Y claro, ante la falta de la luz eléctrica que no existía en aquellos tiempos de la antigüedad, entonces se reunían y allá fraguaban sus planes, sus fechorías, cómo iban a hacer para hacer el daño, para asaltar, para robar, para destruir, cómo lo iban a hacer. Entonces lo hacen de manera escondida, secreta. Entonces dice la Biblia, ¿sí?, que aún es vergonzoso hasta hablar de eso. Es decir,
El vivir como hijo de desobediencia es una actitud ¿de qué? De vergüenza. Y la palabra que aparece allí como vergonzoso ahí en su Biblia es la palabra aishros, que en griego significa bajo, rastrero, deshonesto. Bajo, el rastrero. El rastrero. Y hay personas así que son ¿qué? Bien rastreras. Uy, Dios mío. Que están esperando solamente ¿para qué? Para pegar la puñalada por detrás. Pero un hijo de Dios no vive así. Un hijo de Dios no es rastrero. Amén. Un hijo de Dios vive en luz. Vive guiado por el Espíritu Santo. Vive en la evidencia de toda bondad, justicia y verdad. Esa es la vida de un verdadero creyente. Aquí, en Colombia, en la China, en la Conchinchina, en la Patagonia, y así se vaya a vivir a Marte, a Júpiter o a donde quiera, hasta allá le alcanzará la gloria de Dios. Amén. Donde quiera que esté, somos hijos de luz, que somos hijos de luz. Amén. Y la ira de Dios será sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de obediencia, sobre los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de obediencia hay acá? ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Entonces póngase de pies, por favor, esta mañana. Nosotros estamos llamados a ser hijos de luz, en el nombre de nuestro Señor.